¿Les han servido alguna vez sus rodillas de barómetro, prediciendo la lluvia con más acierto que el hombre del tiempo? Y de pequeños, ¿cuántas veces les prohibió su madre sentarse al lado de una ventana abierta para no coger un resfriado? Seguro que sí. Hemos absorbido estas verdades de salud, esta sabiduría popular, desde la cuna. Nos parecen una verdad inamovible porque así lo decía la abuela, y a ella, su abuela. Pero, ¿y si les dijera que seguir algunos de estos dictados no es solo inútil, sino que puede llegar a ser seriamente perjudicial para su salud? Hoy vamos a armarnos de lógica y de ciencia para desmontar 5 de los mitos populares más conocidos. Y les prometo que se van a llevar una gran sorpresa cuando descubran la verdad que se esconde detrás de estas creencias tan arraigadas. ¿Están listos para romper estos estereotipos? Antes de empezar con nuestro desmantelamiento, veamos por qué estos mitos han sobrevivido tanto tiempo. No es en absoluto porque nuestros antepasados fueran tontos. Al contrario, eran sus intentos de explicar fenómenos complejos del mundo, en una época sin microscopios, sin tomógrafos y sin medicina basada en la evidencia. La gente observaba ciertas regularidades y las unía. Por ejemplo, a alguien le dolían las articulaciones y al día siguiente llovía. Inmediatamente, el cerebro creaba una conexión. El dolor predice la lluvia. Este fenómeno se llama sesgo cognitivo, o, más específicamente, sesgo de confirmación. Tendemos a notar y recordar los casos que confirman lo que ya creemos, e ignoramos aquellos que lo contradicen. Así nacieron y se transmitieron de boca en boca estas creencias, que han llegado hasta nuestros días, y se han instalado firmemente en nuestras cabezas. Pero hoy tenemos unos conocimientos que no tenían nuestras bisabuelas, y ha llegado el momento de separar el grano de la paja. Pues bien, vamos con el mito número 1. Un verdadero clásico, el rey de las creencias populares. Me duelen las rodillas y las articulaciones cuando va a llover. Millones de personas a lo largo y ancho del mundo juran y perjuran que su cuerpo es el mejor barómetro. Afirman sentir la llegada del mal tiempo mucho antes de que el cielo empiece a encapotarse. Esta fe está tan arraigada que ya forma parte de nuestra cultura, es motivo de broma y un tema recurrente de conversación. Parece que hay una especie de magia ancestral, una conexión especial entre el ser humano y la naturaleza. Incluso hay quienes se enorgullecen de su meteorosensibilidad, considerándola una especie de superpoder o un sexto sentido. Pero vamos a dejar a un lado el romanticismo por un momento y a plantearnos una pregunta sencilla. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro organismo cuando tira o cambia el tiempo? ¿De verdad son nuestras articulaciones capaces de ver el futuro y pronosticar las precipitaciones? ¿O quizás detrás de esta sensación se esconde algo mucho más prosaico y, tal vez, que requiere nuestra atención? ¿Y saben qué es lo más curioso? Que hay una parte de verdad en esa creencia popular, pero no tiene nada que ver con predecir el tiempo. El factor clave aquí es la presión atmosférica. Justo antes de que empiece a llover o nevar, la presión atmosférica siempre tiende a bajar. Eso es pura física. Nuestro cuerpo, y especialmente nuestras articulaciones, están constantemente en equilibrio con esa presión externa. Dentro de la cápsula articular hay un líquido, el llamado líquido sinovial, que también tiene su propia presión interna. Cuando la presión externa, la atmosférica, disminuye, la presión dentro de la articulación se vuelve comparativamente más alta. Esto provoca que los tejidos dentro de esa cápsula articular puedan expandirse, aunque sea de forma mínima, a nivel microscópico. Si la articulación está completamente sana, usted ni se dará cuenta de esto. Pero si ya existe un proceso inflamatorio, como artritis, artrosis o una vieja lesión, incluso esa mínima expansión microscópica va a irritar las terminaciones nerviosas sensibles. Y es precisamente esa pequeña irritación la que nosotros sentimos como ese dolor sordo, esa molestia constante, o la típica agujeta en los huesos. Y aquí llegamos al punto clave, a la gran aclaración. Sus rodillas no son un barómetro, sino más bien un indicador de que algo no anda bien.
no están prediciendo el futuro. Están reaccionando a un hecho que ya está ocurriendo, un cambio de presión atmosférica en ese mismo momento. El dolor no es el pronóstico del tiempo, sino un síntoma de alguna enfermedad o dolencia que usted ya tiene. La caída de presión puede darse unas horas antes, o a veces ni siquiera trae consigo la lluvia. Piénselo. ¿Cuántas veces le han dolido las rodillas y el aguacero nunca llegó? Simplemente, esos casos no los recordamos. Por eso, hablar de predicción no es exacto. Es solamente una correlación, una simple coincidencia entre dos sucesos, pero no una relación de causa y efecto. Una articulación que está sana no reacciona a los cambios de presión. El dolor es una señal de alarma, un aviso de que esa articulación necesita ayuda, y no una señal para que coja el paraguas. Este es un signo diagnóstico muy importante, que lamentablemente muchos ignoran, justificándolo o achacándolo todo al tiempo. ¿Cuál es el peligro real de creer ciegamente en esta creencia popular? Pues que la gente termina tratando el tiempo atmosférico, en lugar de la enfermedad. En vez de ir al médico, a un reumatólogo o a un traumatólogo, investigar qué causa el dolor y empezar un tratamiento adecuado, la gente simplemente se dice, esto es porque va a llover o porque va a cambiar el tiempo. Y aguantan. Quizás toman algún analgésico, pero no atacan la raíz del problema. Y mientras tanto, una enfermedad inflamatoria, como podría ser la artritis, sigue avanzando. El cartílago de las articulaciones se deteriora, la movilidad se reduce, y el dolor se vuelve crónico. Creer en este mito nos da una falsa sensación de que controlamos o entendemos la situación, pero lo que realmente sucede es que estamos perdiendo un tiempo valioso para el tratamiento. Por eso, si sus articulaciones predicen el tiempo de forma habitual, no se sienta orgulloso de ese talento. Tómeselo como una señal de alarma que le está enviando su propio cuerpo y pida cita con un especialista. El tiempo no tiene la culpa. Pasamos al segundo mito, el enemigo número 1 de todas las abuelas y las madres. Hablamos, claro está, de la temida corriente de aire. No te sientes ahí, que te vas a resfriar. Cierra la ventana, que te va a dar el aire. Parece que la corriente no es un simple movimiento de aire, sino una especie de mal místico que acecha nuestra salud, trayendo consigo resfriados, otitis, rigidez muscular y un sinfín de dolencias. El miedo a que te pille el aire es tan profundo que muchos prefieren quedarse en ambientes cargados y sin ventilar, con tal de evitar ese traicionero movimiento de aire. Abrigar de más a los niños, temer abrir las ventanillas en el transporte público y mirar con recelo cualquier aire acondicionado encendido. Son hábitos muy comunes. Este mito es increíblemente resistente, porque casi todo el mundo tiene una historia del tipo. Me senté un momento cerca de la rendija y hoy ya tengo mocos y me duele la garganta. La conexión, a simple vista, parece evidente. Pero, ¿es esto realmente cierto desde el punto de vista de la ciencia? Vamos a meternos en la cabeza una verdad simple y clara, de esas que no se olvidan. Los resfriados, las gripes y las infecciones respiratorias las causan única y exclusivamente los virus. El aire frío no tiene nada que ver, ni el viento, ni andar con los pies mojados. Y por supuesto que no es culpa de las famosas corrientes de aire. Para pillar la enfermedad, tiene que entrar en nuestro cuerpo el dichoso bicho, la partícula viral. Estos bichos se transmiten sobre todo por el aire, mediante gotitas. Cuando una persona está enferma y tose, estornuda o incluso habla, suelta en el ambiente unas gotitas de saliva microscópicas llenas de virus. Si respiramos ese aire, el virus entra directamente a nuestras mucosas. Y ya está. Ahí es donde empieza el contagio. Ahora piensen, ¿puede el simple movimiento del aire, es decir, el dichoso aire que corre o un simple chiflón, inventar un virus de la nada? La respuesta es obvia, no. Como tal. De hecho, en el aire que viene de la calle o de una ventana abierta, generalmente hay menos virus que en el ambiente cerrado de una sala donde hay varias personas.
Una corriente de aire es eso, un simple movimiento de la atmósfera. No es ni la fuente ni el portador de ninguna enfermedad. Ah, pero un momento, me dirán ustedes. Si yo recuerdo perfectamente que caí enfermo justo después de coger ese frío o de que me diera el aire. Pues bien, para eso también hay una explicación científica que no contradice la teoría viral. La clave está en que el enfriamiento localizado de una parte del cuerpo sí que puede debilitar nuestra defensa, pero solo de forma local y temporal. Por ejemplo, cuando esa corriente de aire frío les da directamente en la nuca o en la espalda, se produce un espasmo de los vasos sanguíneos en esa zona. La circulación empeora y, consecuentemente, la protección local de las mucosas respiratorias disminuye por un rato. Y ojo, aquí está el punto clave. Si el virus ya estaba en su organismo en un estado latente, o si lo acaban de contraer, esta debilidad inmunológica temporal puede darle la vía libre, el permiso para actuar. El virus aprovecha para multiplicarse activamente, y es entonces cuando aparecen los síntomas de la enfermedad. Es decir, esa corriente de aire no actuó como la causa principal, sino como un simple detonante, el famoso gatillo, que dispara una dolencia cuyo agente infeccioso ya estaba, señores, dentro de nosotros. Pero vamos a lo importante. ¿Cuál es el verdadero peligro de creer en este mito? El pánico a las corrientes de aire lleva a la gente a sellar completamente ventanas y puertas, sobre todo cuando hace frío. Lo que hacen es convertir la casa en una auténtica lata de conservas. Y piense, ¿qué sucede en un espacio totalmente cerrado, si además hay una persona enferma dentro? La concentración de virus en el aire se dispara minuto a minuto. La humedad desciende, las mucosas de las personas que están sanas se resecan, y por tanto, se vuelven mucho más vulnerables a cualquier infección. El resultado es que el riesgo de contagiarse en ese ambiente cerrado se multiplica. Es una gran paradoja. Por miedo a una pequeña corriente, creamos el entorno ideal para que los virus campen a sus anchas. Lo cierto es que la ventilación regular es, de hecho, uno de los métodos más eficaces para prevenir infecciones respiratorias. Simplemente porque reduce la concentración de patógenos en el ambiente. Así que recuerde, no tenga miedo a una corriente de aire. Tenga miedo, de verdad, a los espacios cerrados y asfixiantes que nunca se ventilan. El tercer mito, fíjense, nos trae muchísimos recuerdos de la infancia. ¿Se acuerdan de aquella frase mítica que la enfermera del colegio, con esa voz tan seria, nos soltaba con un rigor especial? La mantú, 3 días sin mojarla. Era toda una ceremonia. Durante 3 días enteros íbamos por ahí con el brazo tieso, protegiendo ese botoncito tan valioso de cualquier gota de agua. Nos duchábamos haciendo posturas imposibles, retorciéndonos para evitar que se mojara. Y si, por mala suerte, caía una gota en el pinchazo, eso era una tragedia de proporciones cósmicas que, según creíamos, amenazaba con llevarnos directos al dispensario de tuberculosis. Esta prohibición era tan categórica y tan inamovible que casi nadie se paraba a pensar. ¿Y por qué no se puede exactamente? ¿Qué de malo podía hacerle un poco de agua a esa pequeña inyección bajo la piel? Pues miren, vamos a entender de dónde viene este mito médico tan extraño y tan persistente. Un mito que, incluso hoy, sigue asustando a muchísimos padres. Para empezar, es fundamental que entendamos bien qué es la prueba de Mantú. A pesar de lo que muchos creen, esto no es una vacuna. Una vacuna es cuando inyectamos un agente patógeno debilitado, para que el cuerpo desarrolle defensas. En cambio, la prueba de Mantú es un test de diagnóstico, una especie de prueba de alergia. Lo que se inyecta bajo la piel es una sustancia especial llamada tuberculina. Ojo, esto no son bacterias de la tuberculosis, ni vivas ni muertas, sino simplemente un extracto que solo contiene las proteínas de dichas bacterias. El objetivo del test es ver cómo reacciona nuestro sistema inmunitario, especialmente unos soldaditos que tenemos, los linfocitos T, ante estas proteínas.
Si el organismo ya ha tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis, es decir, si ya lo conoce, en el punto de la inyección aparecerá un enrojecimiento y un endurecimiento notable. A esto lo llamamos pápula, es decir, es una prueba cutánea que nos indica el nivel de respuesta inmunitaria que tenemos frente a la tuberculosis. La clave de todo esto es que la prueba es intradérmica. La sustancia se introduce dentro de la capa de la piel y no simplemente se aplica sobre la superficie. Y ahora vamos a usar un poco de sentido común. Si la tuberculina se inyecta dentro de la piel, es decir, intradérmicamente, ¿cómo va a afectarle el agua que solo toca la superficie? La respuesta es sencilla. De ninguna manera. El agua no tiene la capacidad de penetrar la epidermis para borrar o lavar la reacción que está sucediendo en las capas más profundas de la piel. Simplemente, no puede ni potenciar ni debilitar la respuesta de sus células inmunitarias. Piense en esto. Si usted se corta un dedo, ¿deja de lavarse las manos? No, usted se las lava, y eso no impide que la herida siga sanando por dentro. El principio es exactamente el mismo. La pápula, o el famoso botón que se forma, no va a hincharse con el agua como si fuera una miga de pan. Su tamaño depende únicamente de la cantidad de células de defensa que han acudido al lugar donde se inyectó la tuberculina. ¿Nota? Por lo tanto, ducharse después de la prueba de la mantú no solo se puede, sino que se debe hacer. La higiene es fundamental y jamás perjudica. El agua es completamente segura para el resultado de la prueba. Pero, ¿de dónde salió esa estricta prohibición de mojar la prueba? Bueno, la historia se remonta a mucho tiempo atrás, a la época de la prueba de Pirquet, que fue la antecesora de la mantú. Cuando se hacía la Pirquet, se ponía la tuberculina sobre la piel, y luego se raspaba un poco, se hacían unos rasguños ligeros con un instrumento llamado escarificador. O sea, se rompía la integridad de la piel, y en este caso sí, si le caía agua, ésta podía arrastrar parte del medicamento y alterar el resultado. La prueba de Pirquet se dejó de usar hace tiempo. La sustituyó la prueba de Mantú, que es intradérmica, más precisa y mucho más cómoda. Pero la famosa orden de no mojar se trasladó por costumbre, de boca en boca, también a la mantú. Los médicos y enfermeras de la vieja escuela siguieron dando este consejo, y los padres, por supuesto, lo seguían al pie de la letra. La verdad es que la prueba Mantoux sí tiene prohibiciones reales. No se puede frotar la zona con el estropajo, ni rascarla, ni taparla con una tirita o esparadrapo, ni echarle cremas o líquidos desinfectantes. Es esa irritación mecánica la que puede provocar una reacción falsamente positiva. El agua, en cambio, no causa ningún problema. Sigamos adelante. Llegamos al mito número 4. Y este viene acompañado por ese crujido tan característico. A ver, confiesen. ¿A quién de ustedes le gusta crujirse los dedos, el cuello o la espalda para liberarse de la tensión? ¿Y a quién no le han soltado enseguida ese rotundo? Para inmediatamente. Te vas a ganar una artritis. Este mito es una de las leyendas urbanas o cuentos de terror más extendidos sobre la salud articular. Nos pinta un escenario bastante desalentador. Hoy usted se cruje inofensivamente los nudillos y mañana sus dedos estarán torcidos por una terrible artritis. No podrá ni siquiera sujetar una cuchara y lamentará amargamente su terrible hábito. Suena convincente y, sin duda, muy aterrador. Este miedo hace que muchas personas se contengan, a pesar de que la necesidad de hacer crujir los huesos sea a veces muy intensa. Pero analicemos qué ocurre realmente en la articulación cuando se produce ese chasquido, y si esta leyenda urbana tiene, al menos, alguna base científica. Pero, a ver, ¿qué es exactamente ese ruidito? Contrario a lo que la mayoría piensa, ese sonido no se produce porque los huesos rocen entre sí. Si lo fuera, imagínese. Cada paso que diéramos sería un horrible chirrido o un dolor constante. El sonido, en realidad, se origina dentro de la cápsula articular. Nuestras articulaciones están llenas de un lubricante muy especial. Lo llamamos líquido sinovial.
Dentro de este líquido, como en cualquier otro, hay gases disueltos, principalmente nitrógeno. Cuando estiramos la articulación, por ejemplo, doblando un dedo hacia atrás o al estirarnos bruscamente, aumentamos el volumen de esa cápsula articular. Debido a esto, la presión interna cae drásticamente. Siguiendo las leyes básicas de la física, al caer la presión, los gases que estaban disueltos comienzan a separarse y forman pequeñas burbujas. A este fenómeno se le llama cavitación. Es precisamente la formación repentina, y luego el colapso instantáneo o el romperse de estas burbujas de gas, lo que produce ese sonido de chasquido tan característico que escuchamos. Y por eso mismo no podemos hacer crujir la misma articulación 2 veces seguidas. El gas se ha liberado, y hay que esperar unos 20 minutos para darle tiempo a que se disuelva de nuevo por completo en el líquido. Suena bastante inofensivo, ¿verdad? Son burbujas de gas, no es que se estén rozando los huesos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia oficial sobre la relación entre esta costumbre y la artritis? Pues bien, tras tantísimos años de investigación, no se ha encontrado absolutamente ninguna evidencia de que exista esta conexión. El experimento más conocido lo llevó a cabo un médico llamado Donald Unger. Él estaba tan intrigado con esta pregunta que decidió hacer la prueba consigo mismo. Durante 6 décadas, se crujió intencionadamente los nudillos solo de la mano izquierda, sin tocar la derecha. Al cabo de este larguísimo periodo, revisó ambas manos y, efectivamente, no encontró rastro de artritis en ninguna de ellas. No había absolutamente ninguna diferencia entre ambas. Por esta hazaña, incluso fue galardonado con el famoso Premio Ig Nobel. Investigaciones científicas más serias y amplias, con la participación de miles de personas, lo han confirmado. El hábito de crujirse los dedos no incrementa en absoluto el riesgo de desarrollar artritis. Pero, ¿significa esto que chasquearse los dedos es completamente inofensivo y que podemos hacerlo sin preocuparnos? Pues no del todo. Aunque la artrosis no sea una preocupación real, sí que hay algunas consecuencias negativas potenciales, aunque sean muy raras. Hay estudios que sugieren que quienes tienen esta manía de crujirse los dedos de forma habitual pueden, con el tiempo, notar una pequeña pérdida en la fuerza de agarre o una ligera hinchazón en las articulaciones. También se han documentado casos aislados, muy pocos, donde el intentar forzar o romper los dedos con demasiada agresividad ha provocado algún pequeño esguince o daño en la cápsula articular. Pero, ojo, esto es más bien la excepción que la regla general. Lo que sí es, sin duda, el mayor perjuicio de este hábito no es para nuestra salud, sino para los demás. El daño principal es la molestia que causamos a nuestro alrededor. Para mucha gente, ese ruido es extremadamente desagradable. Así que, quizás, la razón principal para dejar esta costumbre no sea médica, sino una cuestión de pura convivencia social. Y llegamos al quinto mito, quizás el más dramático y cinematográfico de todos. Se quedó canoso de la noche a la mañana por el sufrimiento. Es una imagen que todos hemos visto en películas o leído en novelas. El protagonista sufre un estrés terrible, un shock o una tragedia. Y al despertar a la mañana siguiente, su cabello está completamente blanco. Esta estampa se ha anclado firmemente en nuestra cultura popular, como el símbolo de una conmoción o un trauma increíble. Los relatos sobre María Antonieta, que supuestamente encaneció la noche previa a su ejecución, no hacen sino reforzar esta creencia. Nos parece lógico pensar que un golpe tan fuerte a nuestro sistema nervioso deba tener repercusiones inmediatas y visibles. Pero, biológicamente hablando, ¿es esto realmente posible? ¿Puede un pelo que ya está pigmentado perder su coloración de repente en cuestión de horas? ¿O se trata simplemente de una metáfora hermosa y trágica que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad? Si queremos entender por qué nos salen las canas, tenemos que ir a la raíz del problema, o mejor dicho, a la raíz del pelo, el folículo. El color de nuestro cabello lo proporciona un pigmento llamado melanina, que es producido por unas células especiales, los
melanocitos. Estas células se encuentran justo en la base de cada folículo piloso e inyectan el pigmento en el tallo del cabello que está creciendo. Con el paso de los años, y también debido a nuestra propia herencia genética, la reserva de células madre que forman esos melanocitos se va agotando. Dejan de aparecer nuevos melanocitos. Los viejos mueren. Y la producción de melanina se detiene. El resultado es que el pelo que nace de ese folículo ya está completamente desprovisto de pigmento. Lo vemos gris o blanco por el modo en que la luz se refracta en su estructura de queratina. Es fundamental entender que las canas no son que el pelo ya crecido pierda el color, sino que nace un cabello nuevo que ya viene sin él. Es un proceso gradual que, en el fondo, ya está programado por nuestra propia genética. Pero, ¿qué papel juega el estrés en todo esto? Durante mucho tiempo, la verdad es que los científicos no veían clara la conexión entre el estrés y la aparición de las canas. Sin embargo, unos estudios muy recientes, que empezaron con ratones y que luego se han confirmado en personas, por fin, han arrojado luz sobre cómo funciona exactamente este mecanismo. Parece que el estrés fuerte, el que es realmente intenso, sí que puede acelerar ese proceso de volverse uno canoso. Cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de esa famosa reacción de luchar o huir, la reacción de emergencia, libera una gran cantidad de un químico llamado noradrenalina. Esta noradrenalina llega también a los folículos pilosos, que es donde nace el pelo. Lo que hace es obligar a las células madre de los melanocitos a madurar de golpe, de forma demasiado rápida y masiva, convirtiéndose en las células que producen el color o pigmento. El resultado es que toda la reserva de esas valiosas células madre se agota de una manera rapidísima. Así, cuando le toca crecer al siguiente pelo de ese folículo, ya no quedan melanocitos nuevos disponibles para él. Simplemente, el pelo que crece lo hace ya sin color. Crece canoso. Y aquí llegamos a la conclusión. Es cierto que el estrés puede provocar canas, pero, y esto es fundamental que lo entendamos, no puede hacerlo de la noche a la mañana. El cabello que ya ha crecido y está en nuestra cabeza ya tiene su color definido, y es imposible que pierda ese pigmento. El estrés lo que hace es afectar al folículo, y por lo tanto, al nuevo pelo que empezará a crecer. Para que ese nuevo cabello, que ahora será canoso, crezca y sea visible, deben pasar semanas o incluso meses. Por eso, esas historias de que el pelo se vuelve blanco al instante no son más que un mito popular y a menudo una exageración dramática. Existe una enfermedad muy poco común, la alopecia areata, donde puede ocurrir algo curioso. El pelo pigmentado, el de color, se cae de repente y solo queda el canoso. Esto crea la ilusión de que la persona ha encanecido al instante, pero es algo extremadamente raro. Así que sí, el estrés es perjudicial para el color de nuestro cabello. Pero actúa mucho más despacio de lo que nos han querido hacer creer las películas. ¿Y bien? Es hora de hacer un repaso general de lo que hemos descubierto en nuestra investigación. Hoy hemos confirmado que el dolor de rodillas no es un presagio de lluvia, sino que se debe a la bajada de la presión atmosférica, un fenómeno que afecta directamente a las articulaciones que ya están dañadas. También aprendimos que una simple corriente de aire, o un simple aire, no provoca un resfriado por sí misma. Sin embargo, el miedo al aire que nos hace quedarnos encerrados en un lugar sofocante, eso sí que es el camino directo para enfermar. Además, hemos desmentido el mito de que no se puede mojar la zona de ciertas pruebas o inyecciones. Hemos comprobado de una vez por todas que el contacto con el agua no solo es inofensivo, sino necesario para la higiene. Hemos entendido que chasquearse los dedos no provoca artritis. Ese ruido, ese clic que oímos, es simplemente el sonido de unas burbujas de gas que explotan en el líquido sinovial, sin ninguna consecuencia negativa para las articulaciones. Y para terminar, revelamos el misterio de las canas instantáneas, demostrando que, en realidad, este proceso no ocurre de la noche a la mañana.
La conclusión principal de toda esta investigación es muy clara. La mayoría de las creencias populares, por muy lógicas que nos parezcan, no superan el rigor de la ciencia. El cuidado de nuestra salud debe basarse en el conocimiento y en las consultas médicas, no en mitos. Gracias por acompañarnos y ver este vídeo hasta el final. Si hoy ha aprendido algo nuevo y hemos logrado derribar al menos un mito que tenía, por favor, déjenos su me gusta y suscríbase al canal para no perderse nuestras próximas revelaciones. Y ahora, la pregunta es para usted. ¿En qué mitos populares sobre la salud solía creer? ¿O tal vez hay alguna creencia que le gustaría que analicemos en un próximo vídeo? Escríbalo en los comentarios, nos encantará leerle.